Problemática del transporte en la Ciudad de México. El objetivo de este proyecto es exponer la problemática de transporte en la Ciudad de México, partiendo de los antecedentes históricos que dieron forma a las vialidades de la ciudad, implementaron reglamentación y vehículos de transporte público y particular. La evolución de los medios de transporte a lo largo de la historia de nuestro país ha sido alejada de la vanguardia y la buena planeación. Es triste saber que, por ejemplo, hoy en día sea casi imposible viajar en México por tren, o pasear en bicicleta sin correr el riesgo de ser arrollado por un automóvil. Primero que nada, buscamos responder preguntas como las siguientes. ¿Cómo se transportaban los antiguos aztecas? ¿O cómo era el transporte público en el Porfiriato? ¿O cómo fue posible que circularan pequeñas embarcaciones de vapor en la Ciudad de México? El transporte en la época prehispánica. Cuando los aztecas decidieron fundar su ciudad en cierto islote del lago de Texcoco, se enfrentaron a lo que para muchos representaría un problema: estar rodeados por agua. Sin embargo, poco a poco los aztecas fueron ganando terreno al agua, convirtiéndola en tierra firme, mediante la ayuda de un sistema de terrazas llamadas chinampas. Las 4 calzadas principales apuntaban a los 4 puntos cardinales. La primera, calzada Iztapalapa, era la entrada principal que comunicaba con los pueblos del sur. La segunda se dirigía al poniente, con dirección a Tacuba. La tercera corría hacia el norte por la actual calle de Argentina y por la última, se iba al oriente por las actuales calles de Guatemala, hasta el embarcadero de Texcoco. Para trasladar personas y mercancías por los canales, los aztecas fabricaron los acayes o canoas que, incluso, transportaban chinampas. Las más grandes tenían una capacidad para transportar hasta 70 personas. Otros medios más pequeños fueron las jangadas o balsas de bambú atadas sobre calabazas. Estas eran utilizadas para cruzar los ríos. Algunos datos indican que por los canales de la Gran Tenochtitlán llegaron a transitar 200.000 canoas. Esos fueron los primeros medios de transporte utilizados en México. Fuera de Tenochtitlán no existía otra forma de transportarse. Para salir de ella había que caminar. La gente recorría a pie los largos caminos trazados por ellos mismos y que posteriormente se convirtieron en base de los caminos que más tarde, en la época de la colonia, se construyeron. Los caminos eran brechas angostas, que serpenteaban a través de los bosques, a la orilla de las barrancas, o entre los cerros, pero con las dimensiones adecuadas para el tránsito exclusivo de personas. El transporte en la conquista, la llegada de los españoles y las bestias de carga. Fue hasta la llegada de los europeos cuando en nuestro país se introdujeron animales como la mula, el caballo o los bueyes. De esta manera, el transporte en el inicio del virreinato se realizaba principalmente en caballos, mulas, en los acayes y en las jangadas. Pronto, el caballo cobró fuerza sobre la canoa, debido a su rapidez y nobleza, mientras que los burros y mulas sirvieron para el transporte de carga. Posteriormente aparecieron las carretas, la primera de ellas perteneciente a Hernán Cortés, y poco después surgieron los coches y carruajes que eran tirados por caballos. Hacia 1522, se dio inicio al nuevo plazo urbanístico. Aunque se conservaron las 4 parcialidades que habían establecido los aztecas, los conquistadores cambiaron sus nombres. Atzacoalco cambió por San Sebastián. Zoquipan, por San Pedro. Moyotla, por San Juan, y Cuecopan, por Santa María Redonda. Una vez trazado el centro, se construyeron las primeras calles. Pino Suárez, Tacuba, Madero, Brasil, Argentina, Guatemala, Moneda, Corregidora, 5 de febrero y 16 de septiembre. Todas fueron pavimentadas con piedras del río Tacubaya, San Juan de Letrán y Santa Isabel, que eran calles de agua, se siguieron utilizando para el tránsito de canoas. Época colonial, el inicio del tráfico y los primeros taxis. Para 1648, de entre 30.000 y 40.000 habitantes que había en la ciudad, más de la mitad poseían un vehículo. El problema llegó a tal grado que Felipe II prohibió importar más coches a la Nueva España. El auge de los coches de alquiler se dio a finales del siglo XVII, cuando Manuel Antonio Valdés Murguía propuso al virrey de Revillagigedo establecer una casa de coches que se alquilaran por hora. Si alguna persona deseaba salir de la ciudad, debía hacerlo en un ómnibus de color amarillo que contaba con 16 asientos y era tirado por 2 caballos. Los ómnibuses eran como barcos con ruedas de tracción animal. Hacían 3 viajes al día a Tacubaya y Villa de Guadalupe y 2 a San Ángel y Tlalpan. El transporte en la época de independencia. En la ciudad se contaba ya con 160.000 habitantes.
y circulaban gran cantidad de vehículos. Los canales se volvieron intransitables debido a la gran cantidad de basura que se tiraba en ellos. Sin embargo, el de Chalco, que terminaba cerca del Palacio de Gobierno, se seguía empleando para la transportación de víveres a la ciudad. Subsistían las canoas y las trajineras, pero los problemas en los medios de transporte repercutían en el tráfico, la minería, la hacienda pública y la agricultura. El transporte en el México independiente. Después de 1824, año en que se erige a la Ciudad de México como sede de los poderes, la geometría urbana había cambiado, aparecieron las primeras glorietas y cruceros, aunque la intensa actividad de autos seguía ocasionando problemas de vialidad. Para atender el problema, en 1830, se expidió el primer reglamento de tránsito, expedido por el gobierno de la capital. Los primeros tranvías. En 1856, José Luis Ameque logró una concesión para construir primeros tranvías. La primera línea se tendió de México a Tacubaya. En 1861 se otorgó otra concesión para un tranvía de México a Chalco, y habiendo contribuido el gobierno con 200,000 pesos, la línea fue impulsada hacia San Ángel y Tlalpan. Desde entonces comenzaron a tenderse más rieles hacia otros puntos, lo que fue mejorando el tránsito. Estos fueron los primeros tranvías de mulitas con que contó la Ciudad de México. En contraste, el último tranvía de mulitas que hubo en la ciudad, fue suspendido el 24 de noviembre de 1932. El transporte en el Porfiriato. A finales de 1876 asumió el poder el general Porfirio Díaz y con la colaboración de su ministro de Fomento, el general Vicente Riva Palacio, se dedicaron con entusiasmo a impulsar la construcción de caminos, ferrocarriles y telégrafos. Se construyó un ferrocarril por cuenta exclusiva del gobierno, y todo el personal que intervino en la obra, ingenieros, empleados y operarios, fue mexicano. El 24 de diciembre de 1879, con asistencia del presidente Díaz. El servicio se inició el 1 de enero de 1880, y pronto empezó a transportar diversos productos para exportación por el puerto de Veracruz, lo mismo que mercancías de importación con destino al estado de Oaxaca. Hasta aquí tenemos editado el vídeo. Nos hacen falta varios medios de transporte del Porfiriato y la exposición de la problemática relacionada al transporte en la Ciudad de México. Estos